Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre la importancia del control interno y la gestión de riesgos dentro de las organizaciones. En esta ocasión analizaremos tres casos muy conocidos en México: Odebrecht, Pemex y All México. Así es, muchas veces pensamos que el control interno solamente sirve para cuestiones contables, pero realmente influye en la transparencia, en la ética y en la estabilidad de toda una empresa. Además, estos casos muestran cómo la falta de supervisión y de controles adecuados puede generar corrupción, pérdidas económicas y daños. También es las reputaciones enormes. Durante este podcast, cada uno compartirá el análisis de la empresa que investigó, sus controversias y algunas recomendaciones. Para comenzar, el control interno es el conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos que ayudan a una empresa a cumplir sus objetivos, prevenir fraudes y reducir riesgos. Y algo importante es que no solamente depende del área financiera, también involucra la ética empresarial, la supervisión de operaciones y la comunicación dentro de la organización. Exacto. De hecho, muchas empresas tienen estructuras organizacionales muy grandes, pero si no existe una cultura ética sólida, los controles terminan siendo insuficientes. Yo investigué el caso de OHL México, actualmente llamada la empresa Aleática. Esta empresa se dedica principalmente a concesiones, carreteras y proyectos de infraestructura. El problema comenzó cuando surgieron acusaciones relacionadas con manipulación de información financiera y poca transparencia con el estimado ingresos futuros. Esto provocó desconfianza entre inversionistas y cuestionamientos hacia su gobierno corporativo. Algo que llama mucho la atención es que OHL dependía mucho de contratos gubernamentales, ¿no? Sí, y eso aumentaba los riesgos políticos y de cumplimiento. Uno de los principales problemas era que la auditoría interna no tenía independencia real, además de existir debilidades en la segregación de funciones. O sea, que había demasiada concentración de decisiones. Exactamente, también se detectaron riesgos como corrupción, conflictos de interés y falta de transparencia financiera. En el análisis basado en el modelo COSO, el entorno de control resultó débil porque la alta dirección no promovía adecuadamente los valores éticos. ¿Y qué recomendaciones propones? Principalmente fortalecer la auditoría interna, implementar monitoreo financiero automatizado, crear canales de denuncia confidencial y mejorar el gobierno corporativo. También considero importante capacitar constantemente al personal en temas de ética y cumplimientos. Ahora hablaré sobre Pemex, que es una de las empresas más importantes de México y de América Latina. Se dedica a la exploración, refinación y comercialización de hidrocarburos. A pesar de su importancia económica, ha enfrentado muchas controversias como corrupción en contratos, robo de combustible, endeudamiento elevado y poca transparencia. El problema del huachicol también entra ahí, ¿verdad? Así es, de hecho uno de los riesgos más grandes identificados fue precisamente el robo de combustible. Pemex tiene procesos muy complejos: exploración, refinación, transporte, almacenamiento y compras. Eso hace que existan muchísimos puntos vulnerables. ¿Y cómo evalúas el control interno? La eficacia fue variable. Por ejemplo, existen controles y auditorías, pero muchas veces no se aplican de manera uniforme. En cuanto al entorno de control, hay intentos de fortalecer la cultura de integridad, pero los casos de corrupción muestran que todavía existen muchas áreas de mejora. Creo que otro problema es que los cambios de administración afectan mucho la continuidad de los controles. Exactamente. Además, hay riesgos como falta de segregación de funciones, sobreprecios en adquisiciones e información financiera poco confiable. ¿Y cuáles serían las soluciones más importantes? Implementar sistemas ERP, usar monitoreo digital para detectar robo de combustible y establecer mejoras políticas presupuestales. También es fundamental mejorar la supervisión continua y aplicar auditorías externas más rigurosas. Ahora yo hablaré sobre Odebrecht México, uno de los casos de corrupción más conocidos en América Latina. Odebrecht era una empresa brasileña dedicada a infraestructura y energía que obtuvo contratos importantes con Pemex. El problema explotó con el escándalo internacional, donde se descubrió una red de sobornos para obtener contratos públicos. Ese caso prácticamente se convirtió en el símbolo de corrupción empresarial.
Sí, porque evidenció enormes debilidades en el control interno y en la supervisión gubernamental. Entre los riesgos identificados estaban los sobornos, proveedores ficticios, manipulación contable y sobreprecios en contratos. ¿Y cómo estaba el modelo costo en esa empresa? Muy débil. El entorno de control prácticamente no promovía ética organizacional, la evaluación de riesgos era inexistente y las actividades de control eran fácilmente vulnerables. Entonces realmente no había monitoreo efectivo. Exactamente, incluso la auditoría interna carecía de independencia, además existía una cultura organizacional permisiva donde la corrupción era tolerada. Eso demuestra que el problema no era solamente financiero, sino también cultural. Totalmente, por eso las recomendaciones incluyen controles anticorrupción, auditorías constantes, separación clara de funciones y sistema de denuncia anónima. También considero fundamental implementar códigos de ética obligatorios y sanciones reales para quienes incumplan las normas. Algo interesante es que aunque las tres empresas son diferentes, todas presentan problemas similares, como corrupción, poca transparencia y supervisión insuficiente. Sí, y también vemos que muchas fallas surgen porque la falta de dirección no establece una cultura ética y sólida. Otro punto importante es que el control interno no debe verse solamente como un requisito administrativo. En realidad protege la estabilidad de la empresa y la confianza pública. Y cuando no existen controles adecuados, las consecuencias afectan no solo a la empresa, sino también a trabajadores, inversionistas y ciudadanos. Además, los tres casos muestran que la prevención siempre será más barata y efectiva que corregir un fraude después. Para concluir, podemos decir que el control interno es una herramienta fundamental para prevenir riesgos y garantizar transparencia. Las empresas necesitan fortalecer sus auditorías, mejorar la supervisión y fomentar valores éticos reales dentro de la organización. Y sobre todo, entender que la gestión de riesgos debe ser constante y no solamente reaccionar cuando se ocurre una crisis. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que este análisis sobre All México, Pemex y Odebrecht haya sido útil para comprender la importancia del control interno. Gracias por Hasta la escucharnos. próxima.